Lo que había supuesto que sería barro y suciedad tras el muro, resultó ser algo mucho más misterioso y antiguo. A medida que el hombre iba picando la capa exterior de la pared del sótano, la resistencia que esperaba era mucho menor de lo habitual. La piedra se desmoronaba con cada golpe de su cincel, y pronto se reveló una cavidad oscura y profunda. Lo que había empezado como un simple proyecto de renovación del hogar, se había convertido en un enigma, un descubrimiento que cambiaría todo lo que conocía. La creciente abertura que se abría ante él no era en absoluto lo que había esperado. En lugar del polvo y los escombros habituales, había un abismo bostezante y sombrío. Se le aceleró el pulso cuando una ráfaga de aire frío y enervante surgió de la oscuridad, provocándole un escalofrío que le caló hasta los huesos. Por un momento se quedó helado, preguntándose qué acababa de descubrir. No sabía que el oscuro vacío era algo más que una cámara oculta. Era la entrada a una reliquia de 1500 años enterrada bajo tierra, un secreto olvidado y sellado durante siglos. La pared de su sótano había protegido un mundo antiguo, oculto a los ojos humanos durante milenios. El hombre vivía en un pequeño y remoto pueblo de la provincia turca de Nabashir. Era un pueblo donde el tiempo parecía haberse detenido. Durante generaciones, su familia había residido en su robusta casa de piedra. Cada centímetro de la casa guardaba los ecos de la historia familiar, transmitida a lo largo de los años, pero la casa, a pesar de su encanto, se había vuelto insoportablemente estrecha. Cada rincón estaba lleno tanto de recuerdos como del desorden de la vida cotidiana. A medida que su familia crecía, las paredes parecían cerrarse con más fuerza, haciendo que incluso las tareas cotidianas más sencillas resultaran abrumadoras. El hombre se había cansado de las limitaciones de su espacio vital. Su situación económica le impedía contratar a obreros cualificados, así que decidió tomar cartas en el asunto. Al fin y al cabo era la casa de su familia y la conocía por dentro y por fuera. Pensó que ampliar el sótano derribando una pared sería una solución sencilla y asequible. ¿Qué daño podía hacer ampliar un poco el espacio? No tenía ni idea de que esta decisión aparentemente sencilla descubriría un mundo oculto que había permanecido latente durante siglos, justo bajo sus pies. Armado con herramientas básicas y la determinación de mejorar las condiciones de vida de su familia, el hombre comenzó su renovación de bricolaje. Era un día normal, como cualquier otro, cuando bajó al sótano poco iluminado y examinó la zona. Inspeccionó cuidadosamente las paredes de piedra y decidió por dónde empezar. Golpeó la pared con el cincel y, para su sorpresa, la piedra se desmoronó con facilidad, convirtiéndose en polvo a medida que sus herramientas destrozaban la barrera. Con cada golpe, la pared se desintegraba aún más, revelando más del espacio desconocido que había más allá. Al principio fue emocionante. Avanzaba más rápido de lo que había previsto, pero a medida que trabajaba, algo no encajaba. El aire parecía distinto, más frío, como si llevara siglos sin tocarse. La luz de su sótano parpadeaba contra la piedra desmoronada, proyectando sombras extrañas que le inquietaban. A medida que avanzaba, el agujero se hacía más grande y pronto se abrió paso hasta el otro lado. En lugar de tierra firme o suciedad, no había nada más que un enorme vacío. Se detuvo, sobresaltado. Su mente se agitó. ¿Cómo podía haber un hueco detrás del muro? Se inclinó más hacia él, atisbando la abertura, pero lo único que veía era oscuridad, profunda e impenetrable. Se le cortó la respiración cuando una fría ráfaga de viento salió de repente del agujero, golpeándole como una ola. Se le erizaron todos los pelos del cuerpo. El aire estaba helado y transmitía una inquietante quietud, como si hubiera estado atrapado en aquel espacio oscuro durante cientos de años. Su corazón empezó a acelerarse y sus manos temblaron ligeramente al agarrar sus herramientas. Algo no iba bien. Sin embargo, a pesar del miedo que se apoderaba de su mente, la curiosidad le empujaba a seguir adelante. ¿Qué había más allá del muro? Necesitaba saberlo. Ahora trabajaba más deprisa, picando los bordes del agujero hasta que era lo bastante grande como para arrastrarse por él. Con cautela cogió una linterna y se colocó en posición para entrar en la misteriosa abertura. La luz apenas penetraba en la oscuridad mientras se arrastraba hacia el interior, con la respiración agitada por la excitación y el miedo. Una vez dentro se encontró en una cámara estrecha y fría. Las paredes eran ásperas, talladas en piedra, y el aire olía a tierra húmeda. Recorrió el espacio con la linterna, pero no había nada, ni señales de vida, ni objetos, ni marcas. Solo vacío. Su mente se llenó de preguntas.
¿Por qué estaba oculto tras la pared del sótano? ¿Era una habitación olvidada o algo mucho más antiguo? Entonces su linterna captó algo. Una puerta parcialmente oculta en las sombras del otro extremo de la cámara. Con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, se dirigió hacia la puerta, mientras su mente se agitaba pensando en lo que podría haber más allá. Cuanto más caminaba, más inquieto se sentía. El miedo se apoderó de él al pensar en los peligros que podrían acechar en la oscuridad. Serpientes, escorpiones o, peor aún, antiguas trampas colocadas por quienquiera que construyera este lugar oculto. Respiró hondo y siguió adelante, mientras sus pasos resonaban inquietantes en el estrecho espacio. Su imaginación le llevó a imaginar civilizaciones antiguas, tesoros enterrados desde hacía mucho tiempo, o incluso los restos de quienes le habían precedido. No le había contado a nadie su descubrimiento. Si le ocurría algo, ¿quién sabría dónde encontrarlo? El miedo era real, pero también lo era la atracción de lo desconocido. Al doblar la esquina, el haz de su linterna reveló una visión que le dejó sin aliento. Una cámara inmensa, mucho más grande que la primera. El espacio se abría ante él, como un mundo secreto excavado en la roca volcánica bajo su hogar. No se parecía a nada que hubiera visto antes, como sacado de una leyenda. Las paredes eran lisas, con intrincadas tallas que aludían a un tiempo olvidado. Unas escaleras descendían hacia lo más profundo de la tierra, conduciendo a lo que parecían más habitaciones, más secretos. La magnitud de la estructura subterránea era sobrecogedora. No se trataba solo de una habitación oculta, sino de todo un complejo subterráneo. ¿Quién lo había construido? ¿Y por qué había permanecido oculto durante tanto tiempo? Su mente bullía de posibilidades, pero no tenía tiempo para pensar en ellas. Sabía que tenía que pedir ayuda. Esto iba mucho más allá de lo que podía hacer por sí solo. Volvió sobre sus pasos, salió de la cámara y se apresuró a ponerse en contacto con las autoridades locales. Pronto llegaron los expertos de la Autoridad Turca de Antigüedades, deseosos de investigar el increíble descubrimiento del hombre. Al principio, incluso ellos estaban desconcertados. Desconocían por completo la existencia de semejante estructura subterránea. Pero a medida que exploraban más a fondo, la enormidad de lo que habían descubierto empezó a calar hondo. Tras un cuidadoso análisis, los arqueólogos confirmaron que el hombre había tropezado con uno de los mayores hallazgos arqueológicos de la era moderna. La cámara oculta no era solo parte de una habitación, sino la entrada a una antigua ciudad subterránea. Los expertos quedaron atónitos. Lo que habían descubierto no era otra cosa que la ciudad perdida de Derinkuyu, una vasta metrópolis subterránea enterrada bajo tierra desde hacía más de 1500 años. La ciudad, que durante mucho tiempo se creyó un mito, era ahora una realidad, descubierta por pura casualidad durante una simple reforma de una casa. Derinkuyu es una maravilla de la ingeniería antigua, un testimonio del ingenio y la inventiva de las gentes que la construyeron. La ciudad se extiende casi 60 metros bajo la superficie, con varios niveles de 18 pisos de profundidad. Los arqueólogos estiman que la ciudad subterránea podría haber albergado hasta 20,000 personas, junto con su ganado y provisiones. Era una comunidad totalmente autosuficiente, con viviendas, almacenes, cocinas, capillas e incluso enterramientos. El tamaño y la complejidad de la ciudad asombraron a los expertos. ¿Cómo se había construido semejante estructura subterránea y por qué había sido abandonada? Pronto se dieron cuenta de que la respuesta estaba en la historia de la región. La ciudad de Derinkuyu se construyó durante la época bizantina, cuando la zona circundante estaba a menudo amenazada por los invasores. La meseta de Anatolia, donde se encuentra la ciudad, alberga varios volcanes activos. Se cree que los primeros habitantes pudieron refugiarse de las erupciones volcánicas, retirándose bajo tierra. Pero también existía una amenaza más inmediata: las guerras árabe-bizantinas, que se habían prolongado durante siglos. Los habitantes de Derinkuyu habían construido su ciudad como una fortaleza, un refugio seguro de la violencia y el caos que reinaban en la superficie. Derinkuyu no solo destacaba por su tamaño, sino también por su diseño. La ciudad estaba cuidadosamente oculta a la vista, con más de 100 entradas secretas repartidas por toda la superficie. Cada una de ellas estaba ingeniosamente oculta, de modo que ningún enemigo pudiera entrar fácilmente. Incluso si un intruso lograba localizar una entrada, los estrechos pasadizos estaban diseñados para permitir la entrada de una sola persona a la vez, lo que hacía casi imposible la invasión de una fuerza numerosa.
Los túneles también conectaban Derinkuyu con otras ciudades subterráneas de la región, proporcionando múltiples vías de escape en caso de ataque. Mientras los expertos se maravillaban de la construcción de la ciudad, los teóricos de la conspiración no podían resistirse a especular sobre su verdadero propósito. Algunos afirmaban que la ciudad se había construido para proteger a sus habitantes de amenazas extraterrestres, mientras que otros sugerían que formaba parte de una antigua red de civilizaciones desaparecidas hacía mucho tiempo, pero la mayoría de los investigadores estaban de acuerdo en que la ciudad probablemente se construyó como una fortaleza, un refugio contra las guerras y los desastres naturales que asolaban la región. En cuanto al hombre que hizo el descubrimiento, su identidad sigue siendo un misterio. Ha preferido permanecer en el anonimato, quizá abrumado por la atención que ha suscitado su hallazgo. Pero su historia nos recuerda que bajo nuestros pies, ocultos en la tierra, yacen secretos que esperan ser desvelados. Estas antiguas reliquias, olvidadas por el tiempo, siguen dando forma a nuestra comprensión de la historia. Lo que empezó como una simple reforma doméstica, se convirtió en uno de los hallazgos arqueológicos más asombrosos del siglo. Un descubrimiento que cambiaría el curso de la historia.